Salud y saludos. Hoy quiero hacer este vídeo para puntualizar sobre mi experiencia con el mundo de los youtubers. Por un lado, mi experiencia con los youtubers que tratan temas de la ciencia oficial, que todos estos son antiterraplanistas y también son NASA lover. Por otro lado, están los terraplanistas, con los que he tenido bastante relación directa y también a través de correos y también a través de los comentarios en sus vídeos o en los míos. Aunque también me voy a referir a otros youtubers que se han hecho muy famosos con otros temas y como denominador común por su feroz anticomunismo. Estos últimos son seguidores incondicionales de Trump y apologetas de la falsa cruzada de este Trump y los inexistentes sombreros blancos, que supuestamente van a acabar con el mal del mundo, siendo que la inmensa mayoría de ellos se declaran apolíticos, pero se les nota y mucho que son incondicionales del capitalismo y sobre todo estos, los otros y todos ellos en general son antichavistas redomados. Pero antes de entrar en materia, quiero contaros que cuando yo era un niño ya grande, me preocupaba mucho por la injusta y terrible guerra del Vietnam. Todos los días podíamos ver en la televisión cómo los enormes aviones B-52 descargaban miles y miles de toneladas de bomba sobre el pueblo vietnamita. Allí tiraron más bombas que durante toda la Segunda Guerra Mundial. En todos los telediarios nos mostraban cómo los enormes aviones fumigaban todas las selvas con aquel llamado agente naranja, que era un desfoliador que destruía la vegetación y que también producía deformaciones en los nacimientos de los recién nacidos. También podíamos ver en esos telediarios cómo esos aviones creaban infiernos en llamas cuando las bombas que arrojaban eran de napalm. Esas imágenes eran diarias en todos los telediarios. Pero yo no recuerdo que aquellas imágenes hicieran salir a las calles a las gentes escandalizadas por tanta barbarie. No salían a las calles para pedir que aquella masacre se detuviera. Ni siquiera vi una lágrima en alguna mejilla por aquella carnicera devastación. Todo lo más, alguna pequeña crítica en voz baja a los yanquis hecha por algún rojillo, pero nunca vi a nadie culpar a los españoles, ni tampoco vi que ningún español se sintiera culpable de aquella barbarie. Aunque en España los yanquis tenían ya en aquellos tiempos, y aún las tienen, a su disposición varias bases aéreas para poder realizar cómodamente esos bombardeos y todos sus asesinatos en masa. Según lo que yo veía, los españoles se consideraban ajenos e inocentes de aquellos asesinatos masivos. Y creo que todo el mundo se consideraba inocente al respecto. Solo algunas minorías alzaban su voz contra los yanquis, pero como siempre las mayorías ganaban abrumadoramente la partida. Y aquella masacre se prolongó durante demasiados años sin que las mayorías silenciosas alzasen su voz o hicieran algo para detener tan tremenda atrocidad. En otro orden de cosas,
por aquellas fechas nos pusieron en la recién llegada televisión una serie de varios capítulos de una película de ciencia ficción que se tituló La llegada del hombre a la luna. Y todo el mundo, menos mi abuela, creímos esa película como si fuera una realidad. Solo mi abuela me dijo: niño, tú no te creas esas cosas, eso es mentira, nadie puede ir a la luna. Y hasta yo creí que mi abuela decía eso por ignorante, cuando en realidad mi abuela poseía una sabiduría ancestral que solo comprendí cuando, desengañado de las ciudades, me vine a vivir al campo junto a ella y en sus tierras. Todos los españoles y todo el mundo se tragó esa gran mentira. Y todas esas inmensas mayorías, a pesar de que creen en esas mentiras y las propagan, no se consideran mentirosos ni se consideran servidores de la mentira. Además, no quieren aceptar la verdad. Pero esto no acaba ahí, pues ya comenzado este siglo, la mentira había cogido tanto poder y tanta aceptación en nuestra sociedad que otra vez las mayorías, casi la totalidad de los habitantes de este mundo, dieron por cierto otro de los trucos cinematográficos más espectaculares de la historia: la demolición en directo de unas poderosas torres, diciéndonos que unos moros y unos aviones inexistentes las habían reducido a polvo. Para estas fechas yo ya estaba muy reacio a creer mentiras y entonces comencé a explicar con razones y repartiendo escritos y CDs entre la población en donde les mostraba y les demostraba la realidad de lo sucedido, que nada tenía que ver con el engaño que urdieron por la televisión. Pero nuevamente fue en aquello que mostró la televisión en lo que todo el mundo creyó. Y lo que yo les decía simplemente les parecían delirios causados por mi locura. Y de nuevo, las inmensas mayorías se creían inocentes y culpaban a unos moros que vivían en unas cuevas allá en los confines del mundo. Pero llegados a este punto, y por el nulo resultado que daba la información que yo repartía, no me quedó más remedio que convencerme completamente de que las inmensas mayorías, las mayorías aplastantes, eran felices creyendo las mentiras y además se negaban a escuchar y a ver la verdad. Pues el mal tenía a estas mayorías de su parte. Aunque ellas se consideraban buenas e inocentes, esas aplastantes mayorías estaban al servicio de la mentira y del mal. Pues esas mayorías no solo no creían mis razones, ni aceptaban lo expuesto en los documentos entregados, sino que incluso ni los miraban, acusándome a mí, que era el portador de la verdad, de ser el amigo de los moros terroristas. Por tanto, siendo ellos el mal, solo veían el mal en mí. Y así fue transcurriendo el inicio de este siglo XXI y cada año había otras nuevas mentiras. Mentiras que como bombas o junto a bombas lanzaban sobre la población, a veces con víctimas falsas y otras veces con víctimas muy reales. Pero siempre eran enormes mentiras que iban transformando este mundo en un mundo mucho más perverso, originando así, con tanta perversión, nuevas guerras, nuevos crímenes, pero siempre culpabilizando a las propias víctimas y, como siempre, las inmensas mayorías
se sentían ajenas a tantísimo mal y se seguían creyendo que eran inocentes, aunque en estas nuevas y siempre repugnantes guerras ya también participaban directamente nuestros ejércitos nacionales. Y como yo no paraba de insistir en denunciar todas estas mentiras y todos estos asesinatos a mis compañeros y a toda aquella persona que podía, diciéndoles que todo era mentira, que debíamos hacer algo, pues mis amigos, mis familiares, mis vecinos y mis compañeros de trabajo, como siempre, simplemente me etiquetaban de loco. Pues para ellos los culpables de tanto terror eran los mismos moros del primer cuento de las torres. Para ellos los culpables eran las víctimas. Y según estas mayorías, las naciones arrasadas por estas injustas guerras se las tenían bien merecidas. Y así, estos que se creían inocentes compatriotas, pues seguían de fiesta y seguían creyendo las mentiras de que íbamos a llevar con esas guerras a esos países la felicidad, la libertad, la justicia. Y de paso los íbamos a librar de los tiranos que los estaban gobernando. Y que así íbamos a librar al mundo de los terroristas. Y mis inocentes compatriotas, o al menos así se lo creen ellos, nada hicieron cuando con el tiempo pudieron comprobar que todo eso que nos habían prometido era mentira. Pues el tiempo dejó bien claro que solo fuimos a esos países a llevar esas guerras para asesinar a excelentes gobernantes, a matar indiscriminadamente a poblaciones enteras y a sembrar el caos y el terror que aún perdura y que perdurará durante decenas de años, con el solo fin de robarles sus tesoros y doblegar a los más valientes y a las más valientes voluntades, arrodillar a todo el mundo ante el mal, dejando ríos de sangre e instaurando la miseria y el caos y la devastación en unas naciones con unas guerras eternas que impiden que esos pueblos, que esas naciones dejen de sufrir nuestro brutal aplastamiento. Y mis compatriotas y los compatriotas del mundo callan y apoyan esa maldad. La apoyan con soldados, la apoyan con armas, la apoyan de pensamiento, de palabra, de obra y por omisión. Pero, aunque ellos sustentan tanta maldad, siguen creyéndose inocentes. Pero lo cierto es que realmente hay que ser muy malo para no sufrir por esas naciones, para no sufrir por esos prójimos. Hay que estar muy poseídos por el mal para sentir indiferencia ante tan terribles sucesos. Todas estas inmensas mayorías se creen inocentes y odian a los que son asesinados vilmente por nuestros soldados, tal y como el mal les dice que deben hacer. Y sin embargo, después, estas mismas personas adoran a un tenista que lleva un reloj de 1 millón de euros en la muñeca. Y tienen, además, otros 20 relojes iguales en su palacio. Y otros 20 o 30 coches de lujo. También estas inmensas mayorías adoran y pagan por ver a un futbolista que tiene un enorme yate y una gran colección de coches y una gran colección de mansiones. Y pagan por ver de lejos a este riquísimo papa en sus riquísimos palacios forrados de oro. O pagan para ver a una famosa que mueve muy bien el culo o que hace posiciones libidinosas mientras les escupe en su cara mensajes diabólicos. Y es que las inmensas mayorías sueñan con ser igual a esos ídolos
tan lujosos que ellos tienen. Y es que las inmensas mayorías sueñan con ser ellos los protagonistas de esos sueños de riqueza. Pues aman mucho la riqueza, aman mucho un palacio, aman mucho los coches y una vida llena de lujos. Pues son amantes de todas las causas del mal. Y por tanto son los causantes del mal mismo. Pero, a su vez, estas inmensas mayorías, todos ellos, culpan del mal a sus rivales, a los dirigentes, a los poderosos, mientras adoran a los mentirosos, a los famosos, a los ricos, y repudian a los que le hablan del bien, del camino del guerrero por el conocimiento, a quien les anuncia que el gran misterio es y que hay que buscarlo a muerte, y no buscar el éxito mundano. Esto que digo es una realidad indiscutible, y además bien patente, y es desde el principio de los tiempos, solo que hoy se convierte en una plaga que todo lo impregna. Por todo lo expuesto, queda bien aclarado que este mundo está lleno de malas personas. Aunque ellas se consideren inocentes, pero dejemos a las inmensas mayorías y vayamos a hablar ahora de los youtubers, que era el tema de este vídeo. Hace poco tiempo, relativamente, comencé a conocer a una pléyade de youtubers que decían saber mucho y también a otros que decían estar despiertos y que además querían despertar, ayudar a despertar a otros. Y también hay muchos otros que llaman a una revolución contra la oficialidad, contra los gobiernos de izquierda sobre todo. Pues ahora tenemos innumerables manifestaciones de repudio a las normas que nos han impuesto con la pandemia. Pues precisamente las derechas que antes, en todos los casos que he citado antes, de las guerras, de las opresiones a naciones, de los falsos atentados, las derechas eran las que más tragaban con esa mentira y las que más se doblegaban ante esa maldad tan terrible. Sin embargo, ahora, con el tema de la pandemia, son las derechas las que más beligerantes se están poniendo. Pues como ahora les afecta a ellos personalmente, eso no puede ser, que se vaya a matar a otra región, que se vaya a tiranizar a otra nación, es correcto. Pero a mí particularmente, no me toquéis mis libertades. Entonces, visto esta nueva situación, pues me puse a indagar entre todos estos youtubers a ver qué me podían ofrecer todos estos personajes. Aunque estos youtubers que yo visité son una minoría, pues los youtubers más importantes y la mayoría, con millones y millones de seguidores, son bailarinas, maquilladoras, políticos, cantantes, famosos, de gente en general, representantes de la basura de la moda y de la banalidad social. Pero yo a estos no les he prestado ninguna atención. Pero, sin embargo, sí que les presté atención a los titulados, a los que pregonan la ciencia oficial y el consumo de noticias supuestamente científicas. Y observando a estos, pude comprobar que en realidad solo son voceros de las mentiras y las barbaridades del imperio NASA. Son propagandistas del engaño y del materialismo impuesto, pues centran su discurso en la propagación de las fantasías espaciales y de otros descubrimientos y otras teorías totalmente indemostradas e indemostrables, siendo que también
se dedican a ridiculizar a los que, conociendo esas mentiras, tratan de denunciarlas. Estos componen una auténtica pléyade de engañabobos y realmente lo consiguen, pues sus seguidores son cifras muy millonarias. Estos escriben libros, son invitados y pagados por las televisiones y sobre todo ellos y sus seguidores aborrecen a todo aquel que les diga que están propagando y creyendo mentiras, a todo aquel que pretenda sacarlos de su falsa realidad, siendo que ellos no son más culpables que sus fieles seguidores, pues ellos no tendrían relevancia social ninguna sin sus seguidores. Luego, todos estos youtubers titulados o cientifistas solo son otro engranaje del sistema, siendo un aliño más a esta sopa de mentiras. Luego, por otra parte, y más recientemente, descubrí a los llamados terraplanistas, que estos son de los que se denominan despiertos. Estos denuncian las mentiras de la NASA y culpan de todo mal a los políticos del bando contrario al suyo, a los jesuitas, a los masones, pero nunca culpan al género humano, a la gente común y corriente, pues en este campo es donde esperan cosechar su trigo. Ellos dan cabida a toda clase de persona siempre que se suscriban y vean sus vídeos. Pues estos despiertos parece que saben muy bien cómo los dirigentes, los poderosos, elaboran los engaños. Y se dedican a hacerlo saber, aunque parece que no han llegado a comprender que los engañados reciben muy gustosamente el engaño y son tan culpables como los engañadores. Siendo que estos youtubers terraplanistas también engañan, pues al tratar de ofrecer otra cosmología frente a la que nos han puesto los que nos engañan, ellos también inventaron otras mentiras para rellenar las lagunas de sus teorías, convirtiéndose así en otros engañabobos. Y todos ellos, si pudiesen, también serían como los políticos. También ellos quisieran ser ricos y poderosos, pues todos ellos, todos, no quieren saber nada sobre sus mentiras, sobre sus errores. Todos ellos solo quieren tener cuantos más seguidores mejor. Y cuanto más apoyo económico puedan conseguir, mejor, pues constantemente solicitan por todas las vías posibles muchas donaciones, venta de merchandising y además cobran por las reproducciones. En este vídeo se puede ver y oír cómo los dos más grandes youtubers del terraplanismo afirman la gilipollez más grande sobre los planetas. A estos dos triunfadores les he dicho personalmente y en otras ocasiones por escrito, creyendo poder ayudarles a salir de su error, de lo que yo creía que era su error, que corrigieran estas falsas conclusiones, demostradas como falsas en uno de mis vídeos titulado De Roma a Tokio. Siendo que el youtuber español me tacha de viejo loco y peligroso, y el youtuber argentino me niega lo que dice este vídeo. Y cuando se lo envío y le digo en qué momento él afirma unas barbaridades, en ese momento dejó de hablarme, cuando antes me llamaba maestro. Así queda claro que los terraplanistas buscan incansablemente más seguidores, más fama y más dinero, contando lo que sea necesario. Y el caso es no dejar de crecer igual que hace la economía capitalista, dando cabida en
sus afiliados a todo tipo de personajes religiosos, políticos, y a los cuales no contradicen, pues siempre que ellos crean en sus mentiras y en sus fantasías, están satisfechos con que simplemente les sigan. Por tanto, lo de despertar es muy relativo y lo de estar despiertos es muy relativo. Tal vez ellos sean unos vivos y estén despiertos en la forma de conseguir un modo de vida y una forma de vivir sin trabajar. Pero a los demás lo que los están haciendo es otros borregos. También hubo otro terraplanista del que quise ser amigo, al que llegué a conocer, y en principio, cuando él estaba comenzando, me pareció una persona muy inteligente y muy acertada. Pero después me ha demostrado que cogió otros derroteros, pues llegó incluso hasta hacer propaganda en su canal de una entidad que propugna ganar dinero con la especulación, sin el trabajo, simplemente especulando con el dinero, y que en realidad parece ser una inversión piramidal. Pero que parecía ser mi amigo, prefirió apoyar a los magnates del terraplanismo en contra de mis verdades, pues me dijo que no estaba de acuerdo en lo que yo decía, pues consideraba que estos terraplanistas popes eran buen trigo. Aunque las evidencias de sus mentiras y sus falsedades estaba demostrada en mis trabajos. Por tanto, despreció mis razones para abrazar la de los poderosos del terraplanismo. Y así fue como consiguió que estos popes lo promocionaran. Se hizo muy amigo de ellos y fue promocionado. Y de 1000 suscriptores pasó rápidamente a 10.000, sin que esto causase alarma mundial. Y es que en este mundo no hay nada más productivo que vender el alma al diablo. Y luego hay otros youtubers como que vende una pareidolia como si fuese un gigante petrificado. Esta gente que no sabe ni hablar ni escribir, dice Antegura. Antegura no, Antequera. Pero ha descubierto un cóctel genial. Ha descubierto que si unes la mentira, la locura, la fantasía con algunas verdades, puedes llegar a tener 140.000 seguidores. Y es que es muy comercial hablar constantemente de los enemigos de la gente, los jesuitas, los políticos, los masones. Pero todos ellos se niegan a discutir razonablemente algo que no cuadre con sus afirmaciones. Y sus fieles los siguen ciegamente y siguen ciegamente las falsas afirmaciones de sus maestros, de sus líderes. Atacando, además, a cualquiera que se atreva a poner en duda lo predicado por estos maestros. Si alguien escribe en un comentario diciéndole cómo dices estas barbaridades, él muchas veces, o casi nunca, se digna a contestar. Pero sí los fieles salen y atacan como perros. Y es que estos seguidores actúan como enamorados. Son incapaces de ver la fealdad de la persona amada.
Y todos ellos actúan contra los que creen culpables de sus desgracias, creyéndose ellos a su vez inocentes. Pero en este mundo solo estamos los culpables. Por eso, este mundo es el purgatorio. Si fuésemos inocentes, este mundo sería el limbo. De este modo, crean estos llamados despiertos otras manadas de borregos a los que poder esquilar, mientras los conducen por la senda del anticomunismo o los redirigen a la lectura de libros sagrados y a otras fantasías o también a revoluciones imposibles. Cuando yo descubrí a los terraplanistas, me acerqué a ellos porque parecían ser los más legales de entre tanta escoria. Y como yo sabía desde hacía mucho tiempo casi todo lo que aquellos habían recientemente descubierto, pues pasé rápidamente a hacerles ver que en su discurso ellos cometían algunos errores y que los debían subsanar, además de invitarles a emprender otros caminos más espirituales, pues al principio yo creía que simplemente ellos tenían algunos errores, no que estaban negados a la verdad. Pero por eso mismo, mi intento de ayudar a mejorar sus conclusiones no tuvo ningún éxito. Al contrario, salieron hacia mí como avispas de un avispero, aunque yo les mostré pruebas sobradas de sus errores con mis trabajos al respecto. Entre estos terraplanistas los hay que aseguran que la luna es plana, que la luna es transparente y que los planetas son electromagnéticos y acuosos y muchas otras barbaridades. Incluso el más afamado terraplanista de habla hispana argentino se resiste en todas sus entrevistas a reconocer que la luna es un objeto material y esférico, a pesar de que también lo he demostrado en mis trabajos basándome en las sombras y en la forma de los cráteres. Pero él es tan reacio a admitir lo que se ve, la verdad, que llega incluso a afirmar que sí, que la luna que vemos puede ser esférica por la parte que la vemos, pero como por la otra parte no la hemos visto, puede ser que la otra parte sea plana. En un ejercicio de resistencia a la realidad. Y todo esto es creído y admirado por sus 80.000 seguidores, por sus 80.000 palmeros, pues todos estos seguidores finalmente se convierten simplemente en palmeros. En general, cuando ya han dicho lo que iban a decir y ya no tienen más que decir, son gente que se reúne con sus amigos y organizan un chat para hablar siempre de lo mismo y estar a gusto entre gente que los comprende. Y por este trabajo, que no es un trabajo, sino que es una agradable charla entre amigos, pues cobran dinero y aprovechan para pedir muchas ayudas por PayPal, por Patreon, por Superchat, por muchos anuncios que te clavan en mitad del vídeo y además de que cobran por las visualizaciones. Aprovechando también hacer propaganda política, pues ellos hablan de ser apolíticos, pero se les ve el plumero, pues hacen propaganda política contra uno o dos o los pocos países oprimidos por el imperio. Y así lo hicieron cuando todos saltaron a coro y pusieron vídeos con el mismo tema, que era el tema del Foro de Sao Paulo, acusando de las revueltas en Chile y en otras naciones a los pueblos más oprimidos por el imperio.
acusando a esos pueblos que en realidad son víctimas del imperio. Así pues, con las cosas que inventan indemostradas, como por ejemplo que se empeñan en decir que el Sol y la Luna giran sobre una Tierra plana, aunque la evidencia empírica demuestra que eso no puede ser así, como yo mismo he demostrado en uno de mis experimentos con la triangulación de la Luna. Se ve que la Luna no puede girar sobre un plano haciendo esas cosas tan extrañas, pues simplemente al subir y bajar, al hacer unos giros extrañísimos, debería de cambiar de tamaño muy frecuentemente, cosa que no hace. Pero cuando los invitas a estos terraplanistas a discutir al respecto, te ignoran o simplemente te critican como haría cualquier NASA lover. Por tanto, el mundo de estos youtubers no se difiere mucho de los otros. Aunque ahora dieron un giro tremendo y ahora ya no les importa tanto el terraplanismo ni las mentiras del sistema, ahora están centrados en el tema de la pandemia. Pues como la derecha mundial está totalmente ofendida por las limitaciones y por el tema de la pandemia, ahora solo les interesa hacer política con esta nueva desgracia que se abate sobre el mundo. Ignorando ellos y todo el mundo que no es solo cuestión de los políticos, que no es solo cuestión de los regímenes políticos y de las grandes instituciones, que estas cosas, estos males azoten al mundo. Pues como son ateos, aunque ellos digan que creen en algo, es mentira. Aunque sean católicos, aunque sean... No, es mentira, son ateos. Pues desconocen que nada pasa en el mundo sin que Dios lo permita y sin que Dios lo consienta. Por tanto, son ateos. Pues no dan crédito a lo que está pasando en el mundo y creen que es solo la opresión de algunos los culpables. Cuando hay que darse cuenta que todos los males y todos los bienes del mundo están por encima de los políticos, está por encima de los humanos. Pero ahora solo les interesa a estos youtubers implantar el odio contra otros. Desde un discurso, por supuesto, ultraderechista, contra los gobiernos de izquierda fundamentalmente, y apoyándose en otros youtubers anticomunistas y fervientes católicos. Es curioso que estos terraplanistas recurran a otros youtubers que dicen denunciar las mentiras y además dicen en todos sus inicios que la verdad por delante para apoyar sus discursos, la verdad lo primero. Pero resulta que estos que dicen apoyar y poner la verdad por delante y la verdad primero, lo que sí ponen por delante es la imagen de la antigua diosa Isis en su reciclaje a la Virgen Mary, una de los protagonistas del cuento romano titulado The New Testament, un cuento donde se fabula cómo los hombres matan, asesinan a un dios también fabulado. Barbaridad semejante, hombres matando a un dios. Y se apoyan estos terraplanistas también en otros creyentes que también son creyentes de este cuento y de estas mentiras, como esta famosa católica y anticomunista, esta persona creyente en ese cuento, esta persona tan envenenada con la política, que dice, ella, así como los terraplanistas, estar intentando despertar a los dormidos. Vamos, un ciego guiando a otros ciegos. Pero cuanto más evidente es el engaño, el error de los populares youtubers,
de estos populares youtubers, más seguidores tienen, más adeptos y más fieles reúnen. Y por haber youtuber, tenemos aquí a otro totalmente idiota que asegura que los desaparecidos del Ara de San Juan están a salvo en Marte. También decía que el Arca de la Alianza estaba en una cueva en Toledo y que iba a despertar a los gigantes petrificados que guardaban dicha cueva. Además de miles de vídeos con títulos como estos que podéis ver aquí, la nave voladora de Salomón, los gigantes dentro de las rocas o las pirámides son muy peligrosas, etcétera, etcétera. Pues este demente, con diploma de demente, tiene más de 85.000 seguidores. Gracias al gran misterio, yo solo tengo unos pocos seguidores. Y de los poquitos que tengo, la inmensa mayoría ni tan siquiera ven mis vídeos. Porque si fueran miles, yo debería comenzar a preocuparme. Por tanto, todos los youtubers, sean despiertos o sean dormidos o sean semidespiertos, todos los que hablan contra los poderosos, contra los gobiernos, contra las instituciones mundiales, todos omiten que las cosas no pasan porque sí. Todos omiten la maldad del ser humano en general. Pues esta maldad es la que genera el mal en el mundo. Es la que hace que Dios, el gran misterio, permita el mal en el mundo. Pues toda la gente parece creer que los culpables son los poderes que controlan el mundo, haciendo parecer inocente al resto de los humanos, las inmensas mayorías, cuando hasta ellos demuestran ser culpables de intentar aumentar el mal en este mundo, con falsas afirmaciones, y culpable de intentar volcar las culpas solamente hacia quienes ellos prefieren, cuando la verdadera labor de un despierto es mostrar el camino a los demás para erradicar el mal, pero de sí mismo. Pues este es el verdadero origen del mal del mundo, el mal que cada persona encierra en sí mismo. Da pena oír a todos estos despiertos de pacotilla hablar para sus seguidores, animándolos a rebelarse contra otros que señalan como culpables, como si ya sus seguidores fuesen gente inocente. Hace muy poco, otro ejemplo, un conocido terraplanista también con miles de seguidores, nada más comenzar este vídeo que pongo aquí, comienza a hablar en el vídeo y nada más comenzar a hablar dice que los planetas que no son objetos físicos, que no son objetos sólidos y que no son objetos opacos. Bueno, pues le hago un comentario diciéndole que por qué dice esta barbaridad. Y uno de sus seguidores se me lanza al cuello y él no contesta, por supuesto. Él ya en otras ocasiones ya sé que no contesta a lo que no le interesa, pero sí que siempre algún seguidor hace las funciones de machaca y se tira al cuello de aquel que no le canta alabanzas a su maestro. Entonces este seguidor, asombrado por mi comentario, me aseguraba que porque yo viese con mi telescopio montañas, cráteres o cañones, no significaba que eso fuese real, pues la fe en su maestro le impedía admitir la realidad, negando hasta lo que él mismo ve con sus propios ojos. Yo hubo un tiempo en que vi en directo el choque del cometa Shoemaker-Levy contra Júpiter y vi los daños que causaba. Hay vídeos del hecho, pero esto a los terraplanistas les importa un carajo, pues niegan y hacen bullying a quien se atreva a contradecirlo, igual que hacen los NASA lovers. En otra ocasión quise consultar a unos hermanos terraplanistas que yo consideraba muy doctos en el movimiento del Sol y la Luna. Y fui a preguntarles por qué en este vídeo y en este templo de la India
el sol puede pasar por todas las ventanas en el equinoccio y si el sol camina circularmente no debería pasar esto, en teoría. Pero su respuesta nunca existió, aunque sí que tuvimos una larga charla en la que se mostraron muy agresivos. Posteriormente, apelando a sus propias palabras de necesidad de concordia, de perdón, después de haberle pedido disculpas por si acaso yo había cometido algún error en mis afirmaciones, les pedí que me rebatieran mis conclusiones sobre el vídeo de la triangulación de la Luna, pero me dieron la callada por respuesta. Igual hace el maestro de los maestros. Cuando no son alabanzas a su persona, no contesta. Pero cuando le lanzas halagos, te felicitan y te dicen maestro. Pero lo más de lo más es que hasta quien ha realizado experimentos conmigo no cree en las conclusiones de dichos experimentos. Así queda demostrado que cuando se afirman tonterías y barbaridades, muchísimos las aplauden. Pero cuando se objeta algún pero a esas afirmaciones falsas, ni los más amigos dan crédito, ni aun apelando al principio de autoridad, tras 40 años de experiencia midiendo gases, ni aunque sepas perfectamente de lo que hablas, ni un amigo aceptará como válida tu opinión siempre que este supuesto amigo ya esté contaminado con otras absurdas creencias. Este es el caso de las mascarillas que trato en mi último vídeo, siendo que muchas de estas personas que tantos protestan y niegan las evidencias, luego actúan contra sus propias convicciones, pues es muy común que negacionistas del virus después tomen CDS como medicina preventiva, o aquellos otros que toman CDS para todo tipo de enfermedades aun estando sanos. Siendo así que se convierten en asintomáticos y en automedicados, aunque no tengan ninguna dolencia. Y a su vez, sean personas que en vez de intentar hacer más llevadera las situaciones adversas que plantea este bicho, o quitarle hierro a algunas circunstancias, lo que hacen es intentar agravar los daños, añadiendo males inexistentes a los que ya de por sí son reales. Como por ejemplo, asegurar que el confinamiento mata, asegurar que las mascarillas matan, insistiendo en que vea vídeos de niños que han muerto por las mascarillas. Que efectivamente habrán muerto los niños, se habrán desmayado gente en el coche conduciendo, sí, pero no por la mascarilla, porque los niños mueren y la gente se desmaya y no era por las mascarillas. Pero ellos insisten en que los culpables de esas muertes son las mascarillas y los culpables de esos desmayos son las mascarillas. No admitiendo como razón que los cirujanos que usan mascarilla durante muchas horas durante una operación no están enfermos ni sufren mareos. O como me aseguraban también que el confinamiento producía muertes. No se puede afirmar esto sabiendo que los presos no se mueren por estar encerrados. Se mueren por las puñaladas, por las drogas, por otro tipo de violencias y por otro tipo de enfermedades, pero no por el confinamiento. Pero ninguno de estos argumentos son válidos para ellos, pues ellos solo quieren agravar la situación e irritar al máximo a sus escuchantes, escupir el veneno que tienen porque le han coartado sus libertades, porque le han obligado a hacer ciertas cosas que detesta y que no desea. Y quiere que los demás estén también cabreados. No admiten que alguien lleve con paciencia la mascarilla o que lleve con paciencia el confinamiento. Por tanto, sufren ellos de más, pues aumentan los males y quieren hacer sufrir a los demás también, a todos los que les escuchan. Siendo que a quien solo pretende quitarle hierro a tan difícil situación, lo nieguen y lo critiquen. Y es que resulta
que en este mundo existe un comportamiento generalizado en todas las personas que ven muy claro el mal en los demás y culpan rápidamente a otros de los males. Y es muy claro el por qué sucede esto de esta manera. Pues como este mundo es la cárcel de las almas, es el purgatorio donde las almas cumplen su condena, los habitantes de este mundo simplemente se comportan como lo que son, reos cumpliendo una condena. Pues los que sabemos cómo piensan los presos en una cárcel, y si todo el mundo pudiese ir a una cárcel y entrevistar a los presos, se daría cuenta que al hablar con los presos vería que todos se declaran inocentes. No hay ninguno que diga que es culpable de algún delito. Y siempre culpan a otros de sus crímenes. Y sobre todo, solo ven la maldad en los guardianes y en los directores. Y en los colaboradores y en los chivatos. Pero nunca ven la maldad en sí mismos. Todos ellos se declaran inocentes. Y los malos son siempre los otros. Lo mismo que aquí en este mundo. Los culpables son los políticos y otros poderes, los inocentes toda la población. Pobrecitos inocentes. Siempre tan oprimidos. Siempre soportando tantísimo mal. Y tanta injusticia. Con lo buenos que son ellos. Igualito que en la cárcel. El que mató fue porque el otro se lo merecía. Él solo hizo justicia. El que robó casi no robó nada. Los verdaderos ladrones son los políticos y los ricos y los empresarios. El que violó, ella se lo tenía merecido, pues lo estaba deseando y además lo estaba provocando. El que engañó fue porque el otro era tonto y se lo merecía. Le ayudó para que se espabilase. Allí nadie reconoce su maldad. Siempre la maldad es la de otros, igual que sucede a estos youtubers, igual que le sucede a todos los humanos. Pues si las mayorías fuesen inocentes y realmente buenas, tendríamos un mundo mucho mejor, donde los políticos y los mandamases no podrían ser tan malos, pues no estarían alimentados por el mal de toda la población. Ningún youtuber, sea dormido o despierto, enseña o predica estas razones para mejorar el mundo. Pues según ellos, solo son malos los dirigentes, y así ganan clientela, pero a la clientela que tienen la atontan. Pues para ayudar a la gente, lo que hay es que decirle que deje de ser mala persona, que busque el bien en todos sus actos y en todos sus pensamientos y en todas sus obras, y así podrá mejorar el mundo, aunque solo sea en su persona. Yo sé que debo soportar todo cuanto el gran misterio me mande, pero también sé que debo alejarme de todo aquello que me aparte de la verdad y del entendimiento de la realidad. ¿Qué sentido tiene mantener amigos que no creen ni en lo que sabes tú que es cierto? Amigos que no creen ni tan siquiera en los experimentos que has realizado con ellos. Mejor solo que mal acompañado. Y así he llegado hasta aquí, más desilusionado que nunca con la humanidad, pero más cierto que nunca de que todo cuanto sucede en este mundo es fruto de tanta irracionalidad, de tanto como las inmensas mayorías creen en las fantasías, en las mentiras, y fruto de tanto como las inmensísimas mayorías se apartan de la verdad y del bien, cuanto más apoyan las mentiras y el mal. Pues hasta los que dicen estar en contra del sistema se agrupan ante fantásticos youtubers y ante mentirosos youtubers. Por tanto, si el gran misterio nos hace pasar por estas y otras penalidades, no me queda duda de que aún es muy generoso con nosotros, pues todo cuanto nos pasa es por todo lo expuesto anteriormente y nos lo tenemos muy bien merecido, pues cuando la guerra es muy lejos a nadie le importa. Y cuando las medidas de restricción de libertades nos llegan a todos, todo el mundo se rebela. Ahora sí es el momento de la lucha.
Antes no. Cuando se estaba matando a aquellos pueblos inocentes, no era el momento de la lucha. El momento de la lucha es porque nos han puesto una mascarilla. Correcto. Así nos va. Salud y saludos.